Saludos. Como mencionábamos, hoy estamos con la doctora Yasmín Guzmán, quien es médico infectóloga, y estaremos tratando el tema de infecciones nosocomiales o intrahospitalarias. Bienvenida, doctora Guzmán, a su programa Bajo el Microscopio. Muchas gracias, doctor Ledesma, por su invitación. Doctora Guzmán, cuando hablamos de infecciones intrahospitalarias o nosocomiales, ¿a qué nos referimos? Bueno, realmente la infección intrahospitalaria o nosocomial es llamada así nosocomial porque por el nombre genérico realmente del nosocomio, que está asociado a hospital, realmente es todo paciente que estando ingresado presente una manifestación clínica asociada a un proceso infeccioso 48 o 72 horas después de haber estado ingresado, o que el paciente no haya llegado con ninguna sintomatología o alguna incubación de un proceso infeccioso previo a su llegada al hospital. O sea, podemos decir así, en un lenguaje simple, que quizás sería una infección que se adquirió dentro del hospital o que ya quizás venía pero se desarrolló dentro del recinto. No, realmente es una infección adquirida a nivel intrahospitalario. O sea, si una persona, como muchas veces llegan pacientes con procesos respiratorios, que muchas veces llegan si se va a realizar una cirugía y cuando se le está haciendo evaluación anestésica o una cirugía de emergencia y el paciente tiene un proceso respiratorio previo, puede desarrollar un proceso respiratorio mayor estando ingresado, pero ese paciente no necesariamente es una infección respiratoria nosocomial porque ya llegó de la comunidad al ámbito hospitalario con un proceso infeccioso. Entonces, por eso hay infecciones de la comunidad e infecciones intrahospitalarias. Y ya cuando hablamos de las infecciones nosocomiales propiamente dichas, ¿como cuáles podremos mencionar que serían las más frecuentes en este caso? Realmente las más frecuentes son las infecciones de vías urinarias, sobre todo cuando se utilizan sondajes, cuando se utilizan sondas en los pacientes que tienen que ser sometidos a procesos quirúrgicos o cualquier otro proceso que amerite que se le ponga o que el paciente necesite que sea sondado, una sonda urinaria. Entonces, este paciente tiene una mayor probabilidad de presentar una infección urinaria nosocomial o intrahospitalaria que el paciente que no ha sido sondado. Los pacientes también de la herida quirúrgica per se, o sea, cuando se hace una incisión quirúrgica, es propensa a presentar una infección intrahospitalaria. O sea, los pacientes que son sometidos a cirugía tienen una posibilidad mayor de presentar. ¿Por qué? Porque hay una afectación, una injuria de la piel y de todo el tejido celular, también subcutáneo, o sea, todas las los planos musculares, si es necesario, y por lo tanto el paciente está con mayor probabilidad de presentar una infección que otras personas. También el tracto respiratorio inferior es un tracto muy frecuente para los pacientes presentar infecciones nosocomiales o intrahospitalarios, sobre todo los pacientes que son sometidos a ventilación mecánica. O sea, aquellos pacientes que conocemos que están intubados, que tienen el tubo, tienen más riesgo. Exactamente. Doctora, una pregunta que quizás muchas personas se hacen es, ¿en todos los centros de salud se puede adquirir la infección nosocomial? Porque se tiene sobreentendido que los hospitales son los lugares más limpios, que deben de tener más cuidado para evitar esto mismo. Entonces, ¿se puede adquirir en todos los centros? Sí, realmente todos los centros hospitalarios, sin importar que sean privados o públicos, tienen un porcentaje de que los pacientes que estén ingresados presenten una infección intrahospitalaria. Ahora, el centro tiene la responsabilidad de manejar que esto no se les vaya de las manos, pero realmente existen muchas maneras, muchas vías de que el paciente a nivel intrahospitalario adquiera una infección intrahospitalaria. O sea que todos los centros, todas las personas que van a un centro hospitalario están expuestos. ¿Por qué? Por diferentes causas. Están las causas propensas del mismo paciente, están las causas, por ejemplo, un paciente que tenga su defensa baja y el hecho ya de que un paciente tenga una comorbilidad porque está ingresado,
pues entonces este paciente va a tener mayor probabilidad de presentar una infección intrahospitalaria que una persona que no tenga comorbilidades. ¿Cuáles son las comorbilidades? Son las enfermedades como los pacientes diabéticos, los pacientes con cáncer, los pacientes que están utilizando quimioterapia, los pacientes que están utilizando esteroides. Estos pacientes, estas personas, tienen mayor probabilidad de tener una infección intrahospitalaria porque su defensa, igual que los pacientes VIH, porque su defensa está mucho más disminuida que el resto de la población o del resto de las personas que no están inmunosuprimidas. En diferentes programas, en otros programas hemos hablado mucho de las diferencias también de edad. Ahí puede ser esto una situación de que quizás un niño pueda infectarse más fácil o... Claro, en los extremos de la vida hay una mayor probabilidad de tener infecciones intrahospitalarias. Los pacientes, los recién nacidos, hemos visto cómo ha habido casos de brotes de sepsis, de bacterias en lugares donde se ha adquirido a nivel intrahospitalario. Igual que los pacientes hablan de que realmente a partir de los 50 años, a pesar de que es una edad ya que en nuestros tiempos tener 50 años no es una edad extremo de la vida realmente, a menos que no hayan comorbilidades, pero sí los pacientes ancianos, ya vamos a hablar de 65 años, 70 años, ya sí realmente, si tienen una comorbilidad agregada, pues entonces tienen mayor probabilidad de presentar una infección nosocomial realmente. Eso es muy interesante saber, el hecho de que hay personas que piensan que ir al hospital pues ya están salvos de infectarse y que quizás en la casa pues pueden infectarse más porque puede haber sucio o contaminación o algo y van al centro pensando que el centro es más higiénico, más limpio, pero tenemos que recordar que en el centro no se maneja solamente un paciente, se manejan muchos pacientes con diferentes tipos de lesiones, diferentes tipos de bacterias o agentes. Y eso que usted hablaba de que cuando se pierde la continuidad de la piel, ya sea por una cirugía, por un procedimiento quirúrgico, pues hay más riesgo de que esto ocurra. Y dentro de los gérmenes que son más frecuentes, que se pueden encontrar más frecuentes dentro de una infección nosocomial o intrahospitalaria, ¿cuál usted podría mencionarnos? Bueno, realmente existe un grupo de bacterias, nosotros clasificamos como gran positivo realmente el público en general, pero son las bacterias, la de la piel, los estafilococos, los estafilococos realmente son los que más han causado últimamente los grandes brotes, igual que los gram negativos como las enterobacteriáceas, son las que se encuentran a nivel intestinal. Entonces son bacterias, y la pseudomonas, que probablemente muchas personas a nivel general ya tienen conocimiento o han escuchado porque han tenido familiares que han sido afectados por pseudomonas. Son bacterias realmente un poco, vamos a decir, utilizar el término peligrosas para el término llano. ¿Por qué? Porque el adquirirla a nivel intrahospitalario habla que muchas veces estas bacterias sean resistentes a la mayoría de los antibióticos que normalmente se podrían utilizar. Entonces, esto es lo que se está tratando de tratar de cuidar. ¿Por qué? Porque cada vez más estamos creando los superbichos, las superbacterias, y esto es debido al uso indiscriminado de antibióticos y sobre todo en los pacientes tratados a nivel intrahospitalario. Sí, qué bueno que usted toque ese tema, doctora, porque ese es un punto que quizás, aunque no va directo con lo que es la infección nosocomial, pero el uso indiscriminado de antibióticos, a veces hasta fuera del hospital. Hemos hablado en algunas ocasiones, en otros programas, sobre la automedicación, que las personas se automedican. Entonces, ¿usted cree que esto también puede afectar a que dentro del hospital, aunque venga de la comunidad, pueda darse la situación de este riesgo? Claro que sí. Realmente, a pesar de que parecería un tema desligado, pero cuando se busca información sobre infecciones intrahospitalarias o nosocomial, podemos ver cómo hay un acápite de la multiresistencia a los antimicrobianos. ¿Por qué? Porque el uso indiscriminado a nivel intrahospitalario para tratar todas las bacterias que se adquieren en el paciente a nivel intrahospitalario, esto hace que por mecanismos que serían complejos realmente explicar para el público en general, desde el punto de vista de mecanismos de bacteria, presión selectiva y todo esto que no viene al caso,
los antibióticos se hacen resistentes y por lo tanto las bacterias cada vez se hacen más difíciles, y vamos a ver más adelante cómo en las medidas preventivas esto forma parte realmente de evitar las infecciones intrahospitalarias. Pues bien, doctora Guzmán, vamos a ir un momento a unos cortes comerciales y volvemos en breve con este tema tan interesante como infecciones nosocomiales. Volvemos en breve.